pues estamos de regreso. Déjame quitar un muñequito porque esto fue del caso anterior. Y vamos a recibir, señores, el próximo caso de hoy con esta cita del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que dice: la ilusión no se come, pero alimenta. Que pasen los litigantes, por favor. Este hombre y los dichosos huevos me han desgraciado la vida. Ella lo que no entiende es que yo hago por mi hijo lo que sea. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Paola, estás demandando a David. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Ok, buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a David. Él es mi ex esposo. Necesito que me pague, por favor, una multa de $12.000 por unos dichosos huevos. Y aparte, vengo a exigir la custodia de mi hijo. Le cuento qué sucede. A ver. Nosotros tenemos más o menos 1 año de divorciados. Y desde hace 3 meses o un poco más para acá, él se ha metido a nuestro hijo en una tablet. Y por medio de la tablet se meten en YouTube. Pero él tiene la custodia del niño. Sí, él tiene la custodia de nuestro hijo porque yo trabajo en una aerolínea. Pues ya siempre está ocupada y nunca porque puede estar tú eres pendiente de él, pues. azafata. Ajá. Y por tu trabajo era más conveniente, era más estable que viviera con él. Exactamente, porque yo me lo paso viajando, entonces él tiene la custodia Y del ahora niño. lo quieres para ti, Perfecto. pues. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Como él tiene el niño, todo el tiempo lo meten en una tablet y por medio de la tablet se meten en YouTube y ven unos videitos de los huevos de chocolate. Los huevos de chocolate, a lo que lo abren, traen por dentro una sorpresa, que es un muñequito que ellos lo arman. Pero entonces el niño ahora todo el tiempo está fijado en la tablet con el muñequito ahí, dale, y dale, y dale, y dale. Cuando me da el niño los fines de semana, me lo manda con el morral con la ropita y un huevito de los huevos esos de chocolate. Entonces el niño, para portarse bien, como premio le tengo que dar un huevo. Y si le quito el huevo, forma madre berrinche. Que no, que el huevo, que el huevo, que el huevo. A lo que le digo que no le voy a dar el huevo, me pide que se va con su papá, su papá, su papá y su papá. Entonces No, tiene que darle... Y estamos hablando de unos huevitos de chocolate, ¿no? Exactamente. Entonces Ok. el niño no, está súper fijado con eso. Todo el huevito de chocolate, él no juega con los niños, nada, sino todo el tiempo ahí en la tablet y el huevito de chocolate. Ok. Tanto así que ve hasta videos que ha hecho su padre. Yo le traje a producción uno. Si usted quiere, lo puede ver. Y este video es parecido a lo que ve él en la tablet. Sí. Ok, vamos a verlo, señor director. Buen día, los invito a que vean mi canal de YouTube donde les mostraré lo que es un huevo sorpresa. Esto es un huevo de Más de chocolate. 8 se lo voy a millones de mostrar cómo visitas lo tiene preparo, eso. para que vean cómo es la cuestión del huevito adentro. Y los niños miran esto como si se estuviera acabando el mundo. Exactamente. Se quedan absortos, se quedan Es una estupidez, usted lo hipnotizados. puede ver, es una estupidez. No, estupidez, eso es lo que le gusta a mi hijo. ¿Qué hago, pues? Huevito sorpresa, una cajita de plástico donde tiene el muñequito en el interior, el kilo de sal, y que ustedes ven la sorpresa. Ahí está la sorpresita. Ajá. La sorpresa, ¿no? Y el niño procede a armar el muñequito, ahí está el mapa, ¿ven? Y armamos el muñequito y eso es todo lo que está el huevito y su cajita. Ok. Es una real estupidez, doctora. Y él a eso le gana dinero. Entonces, bueno, como yo trabajo con la aerolínea, aquí los dólares, el huevito aquí vale $10. Cuando yo voy a Colombia, él me dice, mira, tráele unos huevitos al niño. Cuando yo llego a Colombia, ahí los venden en cualquier lugar y cuestan 30 centavos. Entonces, fíjese la diferencia de precio. Total. A lo que yo veo la diferencia de precio, lo compro 100 huevitos. Me voy a traer los huevitos exagerado. para Miami. Cuando llego a la aduana, me detienen y me dicen que si tengo algo que declarar. Yo les digo que no, porque no estoy trayendo ni droga, estupefacientes, licor, nada loco, es un huevito de chocolate. Entonces, no, que usted lleva muchos huevitos de chocolate. Yo, sí, son para mi hijo es adicto a estos huevitos y se los llevo para Estados Unidos. Vaya sorpresa que los huevitos son ilegales. Yo no puedo traer los huevitos para acá. Entonces, me quieren poner una multa de $1.200 por cada huevito. Imagínese usted la cantidad que yo tendría que Por pagar. cada huevito. ¿Y cuántos tenía huevos 100. tú traías ese día? 100 mil dólares, 100 mil y pico de Una dólares. cantidad exorbitante, que cómo la iba a pagar, por más de que trabaje y haga, nunca iba a poder pagarla. Entonces, bueno, la aerolínea intercede por mí
y me llegan a una multa de $12.000. O sea, me van a cobrar por cada caja. No me lo iban a cobrar individual, sino por cada caja. O sea, que te impusieron una multa de $12.000. Y no basta con eso, que me prohíben trabajar, o sea, me sancionan por 6 meses. 6 meses que no voy a ganar ni un bolívar. Oye, y un bolívar no, un peso perdón, porque estás en Estados Unidos, $1. Oye, y los huevos te los decomisaron. Los huevos, por supuesto, me los decomisaron. No tengo trabajo ni nada, y cuando llego a Miami, voy a casa de este desgraciado y le digo que me tiene que pagar la multa, y que porque él no me dice que eso era ilegal traerlo. ¿Sabe qué me dice, doctora? Ese es tu resuelve tu porque yo no te voy a ayudar en nada. Nadie te mandó a traer 100 huevos. Entonces, bueno, yo lo que vengo a exigir aquí es, primero, que él pague la multa, porque él sí sabía que era ilegal. Bueno, y segundo, que me den la custodia a mi hijo. Para mí es realmente súper peligroso que mi hijo esté con él. Él no respeta las leyes. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que un huevito de chocolate me iba a desgraciar la vida. Mire usted, y usted pensábamos que los dealers eran nada más de narcotraficantes, ahora son huevos traficantes. Ok, bueno, esa es tu demanda. Perfecto. ¿Cómo respondes, David? Primero, ella está haciendo, yo le voy a mostrar qué es realidad, cuál es el problema. Esto es el huevito. Este es uno de los huevitos ilegales. Esos son los famosos huevitos ilegales. Este es el huevito Entonces ilegal. el problema es el siguiente. Ella me está demandando a mí por una cuestión que ella no le está explicando la raíz del asunto. Ajá. Mi hijo empezó a ver eso conmigo en internet. Ella nunca está en la casa, él siempre está conmigo porque yo siempre lo tenía. Claro, me lo paso trabajando. No importa. Lo que pasa es que ella nos comentó que nuestro chamo tiene un leve autismo. Oh. Okay. ¿Y eso es medicina ahora? Bueno, no es medicina, pero si el psicopedagogo, si una persona que es especialista en esto me dice, busca una manera de que el niño con algo que sea un juguete... Se conecte. Con una ese conexión cosito. para los niños autistas. Correctamente. Entonces, mi hijo, lo único que él avanzó, él evolucionó, o sea, evolucionó todas sus cosas, el lenguaje, ir al baño, a través del huevito. A través de recompensarlo con el huevo. ¿Has probado con otro tipo de juego o de huevito? Estos juegos tienen que ser ilegales porque tienen adentro un juguetito. Y aunque tiene una advertencia en la parte dorsal aquí que dice... Advertencia, hay un juguetito dentro que no es apropiado para niños de menos de 3 años. Tiene partes pequeñas que se pueden tragar y se pueden ahogar. Supervisión adulta es recomendada, pero ya lo saben, es ilegal en Estados Unidos y lo multan por $1.200 por huevito, señores. No estoy hablando de caja, de huevito. $1.200. Ahora... ¿Tienen testigos? ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Tú. Dime, ¿cuánto ganas en YouTube con esos videos? Por la monetización del video, si lo ven más de cada 1.000, empieza a pagarme $500. Si el video lo han visto, bueno, ya usted vio cuántas personas. O sea, que estás ganando. Y así gana plata. Ni yo los trabajando videos tengo que pagar una multa, de Shakira ni de Pitbull tienen la cantidad de views que tienen los huevitos de los niñitos que les gusta ver esto. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandado, hablamos con nuestros expertos y vemos qué solución le damos a este caso. No se vayan. Y un terapeuta descubre que este huevito realmente ha hecho una conexión y el progreso en ese paciente. Sí. ¿El gobierno haría una excepción para permitir a los padres tener este huevito en su posesión? ¡Caso cerrado!